Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la mejor dieta para definir los abdominales. Hay una frase que se suele decir mucho y es que los abdominales no se hacen en el gimnasio, sino que se hacen en la cocina. Bueno, esto realmente quiere decir que evidentemente los abdominales se trabajan en el gimnasio, pero se definen en la cocina, es decir, dependiendo de la alimentación. Podemos estar haciendo muchísimo ejercicio, muchísimos abdominales y no verlos nunca. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa corporal es superior al que nos permite verlos. La capita de grasa que existe prácticamente siempre, excepto, vamos a decir, en deportistas de élite que tienen porcentajes de grasa corporal bajísimos, bueno, pues la diferencia entre visualizar un poco esos abdominales, que es lo que podríamos pretender la mayoría de las personas que realizamos ejercicio físico, pues de ahí la diferencia a tener esa tableta de chocolate perfectamente marcada, casi hasta con surcos, pues hay una diferencia importante. En un caso podríamos decir que es asequible, que lo podríamos conseguir con una buena alimentación prácticamente todos, una definición normal, y esa macro definición requiere unas dietas súper estrictas que bajen muchísimo el porcentaje de grasa corporal, por debajo del 10%, bastante por debajo del 10% en el caso de los hombres y por debajo también del 15% en el caso de las mujeres. Porcentajes en los que, ojo, porque se pueden llegar a producir problemas hormonales, de regulación hormonal, y a veces creo que una cosa no compensa con la otra. Igual en competición puede compensar a profesionales, pero creo que al común de los mortales no nos va a compensar esa alteración hormonal por ver aún más marcados esos abdominales. Que se puede conseguir una buena definición con un porcentaje de grasa corporal, podríamos decir un 14 o un 15% en el caso de los hombres y de un 18 o 20% en el caso de las mujeres, donde nos aseguramos que además nuestro cuerpo está funcionando perfectamente. Si no trabajamos los abdominales en el gimnasio, evidentemente, aunque bajemos ese porcentaje de grasa corporal, no los vamos a ver. Eso no quiere decir que no estén ahí los abdominales, los músculos abdominales siempre están en su sitio, pero cuando se trabajan, se fortalecen, se hipertrofian, que esa sería la palabra técnica, es decir, aumentan algo su tamaño y se hacen más visibles. Por eso, una persona muy delgada, muy delgada, puede no tener definidos sus músculos abdominales, los tiene, pero sin definir porque no los ha trabajado. Y ahí estaría la principal diferencia entre poderlos ver y no. Bueno, serían dos. Una, trabajarlos, por supuesto, en el gimnasio o en los entrenamientos, y la segunda diferencia sería la dieta, aquello que hacemos a nivel cocina, como se suele decir, para preparar, bueno, esa visibilidad de nuestros músculos abdominales. Así que vamos a ir, evidentemente, como son vídeos de divulgación nutricional, qué podemos hacer nosotros a nivel dietético para mejorar esa definición de los abdominales. Al igual que en cualquier caso, imaginaros que yo lo que quiero es verme más bíceps, pues tengo que trabajar muscularmente los bíceps y además alimentarme de manera adecuada para conseguir, en primer lugar, hipertrofiar, es decir, aumentar el tamaño de ese músculo. En segundo lugar, definirlo. No lo puedo definir si no lo he trabajado primero. Y además del trabajo físico, necesito que mi cuerpo trabaje para aumentar
el volumen de ese músculo. En el abdomen nos pasa exactamente lo mismo. Primero, la alimentación me va a permitir aumentar el tamaño de esa musculatura para que después sea más visible. En el bíceps parece que lo vemos todo como muy claro, ¿no? Unos bíceps enormes, súper hipertrofiados, son muy visibles. Y dices, pues si hipertrofio los abdominales me va a salir barriga, como en el bíceps. Pues no pasa así. Realmente lo que hace es marcarse más esas fibras musculares, que es lo que luego me permite ver esos cuadraditos, ¿no? Que son los músculos que tengo en mi abdomen. Pero que, ojo, que los músculos abdominales no solo son los que están aquí delante, que también tengo laterales, transversos, tengo muchos músculos diferentes y que hay que trabajarlos todos para que después visualmente sea más atractivo, por supuesto, y que se vean mejor. ¿Qué necesito para que aumente el volumen mientras trabajo de esa musculatura? Es un buen aporte de proteínas, de hidratos de carbono, buena hidratación, grasas saludables, es decir, una dieta equilibrada que me proporcione todos los nutrientes que requieren mis músculos para reponerse adecuadamente después del ejercicio físico. El ejercicio físico, por una parte, rompe un poquito las fibras musculares, pero es que después la reparación permite que aumenten de tamaño y que se generen nuevas fibras musculares. Para ello, necesito que mi dieta me proporcione todos los nutrientes esenciales. Todos, es decir, no me sobra ninguno. Hidratos de carbono, proteínas, grasas saludables y micronutrientes, así como sustancias bioactivas, antioxidantes, antiinflamatorios y hidratación. Que por cierto, el agua es una parte importante de esa hipertrofia de la masa muscular. Me he alimentado fenomenal, he trabajado muchísimo la musculatura en mis entrenamientos. Ya pues cuando pongo ciertas posturas empiezo a notar que ahí ya esos músculos están un poco más presentes, más duritos y más firmes. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer el proceso inverso, vamos a quitar grasa corporal. Que por cierto, hay que tener en cuenta que la grasa del abdomen es la última que se pierde. Es muy difícil para nuestro cuerpo librarse de esa grasa corporal, pero no es imposible. Vamos a decirlo como si fuese, imaginaros que tengo una piscina así, inclinada, y lo último que se vacía es esta parte de aquí. Bueno, pues eso sería mi abdomen, ¿no? Dentro de toda mi grasa corporal. Por eso a veces perder mucha grasa corporal no nos hace sentirnos bien porque nos vemos peor otras partes del cuerpo, entre ellas, por ejemplo, la cara. Si tenemos cierta edad y perdemos mucha grasa, se nos marcan más las arrugas. Así que también hay que llegar siempre a un equilibrio y hacerlo despacito para que consigamos perder esa grasa que no nos interesa, pero que mantengamos el resto del cuerpo funcionando adecuadamente. Bueno, ¿qué estrategia dietética realizamos para perder la grasa corporal? Hay varias. Una sería una dieta hipocalórica, ajustando las calorías un poquito por debajo de mis requerimientos para que mi cuerpo ese extra que necesita lo vaya cogiendo de la grasa corporal, es decir, voy a ir quemando grasa como fuente de energía. Es una estrategia dietética que requiere tiempo, es decir, es un proceso más o menos largo en función de la cantidad de grasa corporal que nos sobra. Segunda estrategia suele ser eliminar o reducir los hidratos de carbono, dietas muy bajas en hidratos de carbono, que pueden ser hiperproteicas, que pueden ser cetogénicas o que podemos ayudarnos también del ayuno intermitente. En cualquiera de todos estos casos, la pérdida de grasa no es localizada. Yo no elijo de dónde pierdo grasa, es total. Y mi cuerpo irá decidiendo de dónde va eliminando esa capa de grasa.
Hay otras estrategias dietéticas, yo creo que un poco más anticuadas, aunque también se siguen utilizando, que sería pautar una dieta libre en grasas, es decir, sin apenas grasa, para que el cuerpo tienda a utilizar la grasa corporal. ¿Qué ocurre? Que es importantísimo valorar muy bien, a la perfección diría yo, el aporte de hidratos de carbono para evitar que haya cualquier tipo de exceso que se pueda acumular en forma de grasa y que torpedee, ¿no?, nuestro objetivo de pérdida de grasa corporal. Así que yo os recomiendo como estrategia hacerlo paulatinamente, no pérdidas de grasa muy rápidas, que además pueden alterar el funcionamiento de algunos órganos como el hígado, porque toda esa grasa que se moviliza pasa también por las células hepáticas y ahí podríamos darle un extra de trabajo y que le cueste un poco gestionar toda esa grasa que vamos liberando. Así que evidentemente esa pérdida de grasa se debería valorar de manera individualizada, saber si es mucho porcentaje, poco porcentaje lo que hay que perder y elegir la estrategia que sea más adecuada a cada persona en función de sus hábitos y sus necesidades. Si yo te digo que tienes que comer mucha grasa en tu dieta y te sienta fatal, o no tienes vesícula o tienes otros problemas adicionales, igual es insostenible en el tiempo y te hace encontrarte mal. Es decir, cada uno deberá elegir la estrategia que mejor pueda mantener en el tiempo. Ese es el secreto. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.